Y vamos a recordar y vamos a vivir, ¿qué les parece si nos vamos al siglo pasado? Hubo prohombres que dejaron una marca en la sociedad mexicana, algunos por diversas razones, en el altruismo, en las bellas artes, en la filantropía, en la influencia, en el cambio, en la transición, en la evolución de la sociedad mexicana y de lo que es esta cultura que se estableció durante muchos años con un trabajo tesonero de muchas personas que tuvieron, antes que nada, con México, lo que hoy le hace falta al país, un compromiso con México. ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde mi perspectiva? Y aquí Carlos González Gamio y Ernesto Peña y Alex Reyes y Héctor Ocampo el primo y mi hija Dore y mi hijo Pedro y todos los que estamos aquí, lo estamos haciendo porque queremos aportar algo para el país en el siglo XXI. Bueno, pero hubo gente en el siglo XX que también hizo su parte desde su trinchera. Y justamente a esto, Carlos González Gamio se refiere el día de hoy. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi querido Pedro, buenos días a ti y a nuestro vastísimo auditorio de toda la República Mexicana y del mundo completo. Efectivamente, Pedro, ha habido gentes que de una forma u otra, a pesar de los avatares por los que hemos pasado esta nación durante tanto tiempo, ha habido gentes que han hecho un esfuerzo porque el estar esperando, nada más pensando o platicando, a veces no resuelve los problemas. Hay que meterle acción. Y esa acción es la que le metieron algunos de los grandes mexicanos que hubo a través del siglo XIX, final del XIX y siglo XX. Ahí tenemos casos de familias completas que desarrollaron el país hasta alturas insospechadas. Y vamos a poner nada más a unos cuantos botoncitos de muestra, como tenemos el caso de, bueno, obviamente el caso del siglo XVI, que fue don Pedro Romero Terreros, que exportó plata y hizo de nuestro país una potencia mundial de la plata, el país número 1 del mundo en plata. Pero después de eso vinieron algunos capitales importantes que desarrollaron el país en cuanto a comunicaciones y medios y la banca y todo. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, nada menos de la familia de Francisco Martínez Negrete, que habiendo heredado una fortuna relativamente importante, además una fortuna mucho, muy superior en el estado de Jalisco, que fue la familia de Francisco Martínez Negrete, que fueron pues los magnates de la época, ¿no? Estuvieron en todos los medios, estuvieron en los ferrocarriles, estuvieron en la banca, estuvieron en el comercio, textileros, de todo esto. Después pero como se junta los grandes capitales, se unieron a la familia de Justo Fernández del Valle y acabaron haciendo un desarrollo enorme, hicieron ranchos, haciendas. Esta familia Fernández del Valle se juntó con la familia Rincón Gallardo, hicieron un gran emporio textilero y ganadero y todo, que se llamó Ciénega de Mata, en la zona esta de Aguascalientes, Zacatecas, todo eso. Después podemos hablar de la familia de don Joaquín Terrazas, que habiendo tenido ya extensiones muy grandes de tierra, se juntaron, se amachinaron, como dicen en mi tierra, con la familia de Enrique Krill. Entonces, la familia Terrazas Krill fue de las familias más poderosas del país en el siglo XIX. Cuando le preguntaban a don Joaquín Terrazas que era de Chihuahua, decía, no, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. Sí. Y después, bueno, pues lanzaron a miembros de los Krill a la política, llegaron a puestos muy importantes, a las gobernaturas, todo. De ahí ya descendieron otra familia de la parte Krill, que se volvieron banqueros, se volvieron financieros, operadores, cuando ya empezó la cuestión de las bolsas de valores. Después, en el caso, por ejemplo, de Hidalgo, acuérdate que le decían el oro blanco al pulque. Ahí uno de los hombres más ricos del país
se volvió don Pablo Macedo con extensiones grandísimas de magueyes y acabó haciendo un emporio en esa época. Ya después, a principios del siglo XX, empezaron a llegar a México españoles que crearon la cerveza y hicieron una campaña ahí nefasta contra el pulque diciendo que era bebida de pelados y de campesinos y no sé qué, y la cerveza se quedó con su lugar, pero por lo pronto muchísimas familias hicieron fortuna y le trajeron mucha fortuna a México en base a la creación del pulque. Ahí estaba la familia Disbarriga, la familia Uribe, pero más que todos fue don Pablo Macedo. Después, si nos vamos un poquito más al sur, podemos hablar de la familia Arechiga, de la familia y bueno, los grandes capitales enequeneros, porque en aquella época no existía el nylon, entonces se volvieron grandes magnates las familias Arrigunaga, familias como los Barabachano, que tenían mansiones enormes en Mérida y que se iban a comprar el trousseau y el vestido de novia a París en vez de ir a México. Fueron de los grandes capitales de México. Otras familias que hicieron fortuna de las gentes más ricas del país de esa época fueron los creadores del ferrocarril y de las carreteras, como fue la familia de Pablo Escandón, que contrataron a un aventurero inmigrante que vivía en Nueva York, una mano atrás y otra adelante, que fue don Tomás Brand, y lo pusieron al frente de las carreteras, y bueno, fue cuando, acuérdate que con Porfirio Díaz hicieron casi 25,000 kilómetros de ferrocarril. Después de que terminó el porfiriato, creo que se han hecho 100 kilómetros, cuando mucho, de ferrocarril. Antes habían sido 25,000 kilómetros de ferrocarriles, gracias a la iniciativa de don Pablo Escandón, que después ya se convirtieron en otra cosa, ¿no? Se volvieron industriales y todo eso. Tomás Braliff fue su secretario particular y después se volvió director de los ferrocarriles de México, que, pues como te digo, se acabaron haciendo un emporio. Le preguntaban que dónde estaba su hacienda de la familia Braliff. Decían, nuestra hacienda es todo el Paseo de la Reforma, porque ahí donde construyeron sus edificios y sus casas. Entonces, estoy poniendo algunos botones de muestra. Ya posteriormente vino a México esta familia, que eran judíos conversos, que eran los Garza, se juntaron con los Sada, con los Zambrano y con todos, y hicieron de Monterrey un gran emporio industrial. Como tú sabes, ahora es FEMSA, pero antes fue el Grupo Monterrey, que fue el grupo más poderoso, junto con el grupo que encabezó esta familia de Chihuahua, que eran, como te decía yo, eran los Krill. Uh-huh. Hicieron una fortuna inmensa. También Eloy Ballina. Eso te iba a decir, Eloy Ballina. Eloy Ballina encabezó un grupo muy poderoso de industriales y de empresarios que se metieron a la banca, hicieron fortuna en la banca, ¿no? Y también, ¿te acuerdas ese señor Guillermo Jenkins? Sí, claro. Poblano, se reunió con un grupo de gente de Puebla, hicieron otro de los grandes grupos industriales, junto con Manuel Espinosa Iglesias y con otros poblanos muy ricos, los de Teresa, que crecieron Puebla y se fueron extendiendo sus redes hacia Centroamérica y todo, y crearon todo un emporio industrial en la zona de Puebla, Tlaxcala, todo esto, Río Frío, junto con la familia Peralta y otras familias que pues de una forma u otra han hecho que este país se desarrolle. Por eso es muy triste ahorita ver cómo se está abatiendo la inversión, la Bolsa Mexicana de Valores va a la baja, los bancos están haciendo de las suyas, como tú sabes. Ya no sabe uno si tener dinero en el banco debajo del colchón, porque siempre hackean las cuentas,
los intereses cada vez son más altos, las condiciones también, y esa banca de aquella época, pues ya poco sabemos de ella, ¿no? Esa época de los Avedrop, de los Espinosa Iglesias, de los Legorreta, ya son letras muertas, ¿no? Sí, Entonces, fíjate que sí, me has hablado de toda una serie de capítulos de la historia reciente de México que pues tuvieron un enorme impacto en la sociedad en su momento y que todavía sigue trascendiendo. Me hablas de los Jenkins y todavía está la fundación y muchos de los grupos a los que tú has hecho alusión siguen teniendo una posición pues preponderante en una sociedad que hoy está un tanto convulsionada con cambios que algunos, sí, claro, con pretensiones nobles, pero con ideas falaces, hoy están poniendo al país contra las cuerdas, en un momento tal vez el más difícil de nuestra historia moderna, mi querido Carlos. pues se juntó el hambre con las ganas de comer. Qué barbaridad, qué horror, ya, o sea, ya fue mucho. Gracias como siempre, querido amigo, te mando un abrazo con mi cariño. Te mando 2 abrazos de aquí para allá, Pedro. Gracias, hermano.